Hola a todos, soy Maritere Pavón y hoy vamos a hablar sobre la reforma para legalizar la marihuana o cannabis. Nos acompaña Amaya Ordorica de Reverdecer, una organización dedicada a trabajar en la transformación de la política contra las drogas. Amaya, muchas gracias por acompañarnos este día. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, para empezar, quisiera saber qué opinas tú o también el colectivo sobre todos los retrocesos que se han presentado para esta reforma. Ya llevan 3 prórrogas y ayer se terminó la tercera y no la han aprobado. Bueno, creo que sin duda el tema de la Suprema Corte y la resolución de la Suprema Corte generó una presión sin precedentes en el Poder Legislativo para regular. Sin embargo, me parece que a nuestras y nuestros legisladores se les está olvidando que su obligación no es legislar por mandato de la Corte únicamente, sino legislar en favor de la protección y garantía de derechos de la ciudadanía. Y es en ese sentido que, más allá incluso de los tiempos de la Corte, es urgente que se avance con el tema de la regulación de la marihuana, porque cada uno de estos retrocesos representa un sostenimiento de un sistema de violaciones a derechos humanos de personas usuarias de cannabis, de personas que se dedican a la venta, al menudeo de cannabis, de personas que se dedican al cultivo de cannabis y que son personas que se encuentran ante una inmensa vulnerabilidad frente al Estado y también frente al crimen organizado, y es responsabilidad de las y los legisladores, tanto moral como política, legislar ya en este sentido sin más retrasos. Sí, y siguiendo eso, ¿cuál es la importancia de la aceptación de la reforma? ¿Aceptación en general social o Más bien dentro de las cámaras? De las cámaras. Bueno, yo creo que estamos ante un hecho sin precedentes, y es que por primera vez en nuestro país llegó a este nivel del proceso legislativo un proyecto de regulación de la marihuana. Y es que hay que recordar que no es menor que ya distintas versiones de la minuta para la regulación de la marihuana fueron aprobadas ya en ambas cámaras de la República, lo cual quiere decir que si bien no hay un acuerdo exacto en el contenido de cómo regular, sí hay ya un acuerdo y un consenso político en la necesidad de regular. Y eso es un avance político muy significativo que además, si lo sumamos a la resolución de la Corte y lo sumamos a las declaraciones del mismo presidente, que dijo que este tema era un asunto de resolución, de revolución de conciencias, de confianza en la ciudadanía y en su toma de decisiones responsables, en que está prohibido prohibir. Estamos hablando de que tenemos un posicionamiento en este momento de los 3 poderes de la Unión diciendo: es momento de regular, avancemos con la regulación, ¿no? Entonces, estamos ante un momento político que no habíamos visto previamente y que no podemos dejar pasar. Y necesitamos seguir presionando para que no nos quedemos aquí estancados, sino para que esto sí se aterrice en cambios concretos legislativos. De las minutas presentadas en las sesiones que ya terminaron en el Senado, ¿cuáles son los principales fallos que ustedes ven como conocedores del tema? Bueno, yo creo que hay varios aspectos que pueden mejorarse. Me parece que la base del proyecto de regulación se ha sostenido incluso desde la iniciativa presentada por Elga Sánchez Cordero, y es esta estructura que propone 3 vías de acceso a la cannabis: el autocultivo y las asociaciones canábicas como vías sin fines de lucro, y el mercado regulado. Y esa estructura se ha sostenido en todas las versiones discutidas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, en términos de qué forma toma cada uno de estos aspectos, hay algunos asuntos que quedan pendientes para lograr una regulación que realmente esté enfocada en los derechos humanos y la justicia social.
Y en ese sentido falta sobre todo en dos ámbitos centrales. Por un lado, hacia las personas usuarias de drogas y por otro lado, hacia las personas cultivadoras de cannabis. Hacia las personas usuarias de drogas nos falta que se descriminalice efectivamente la posesión de cannabis, porque se sigue criminalizando la posesión de más de 28 gramos con sanción administrativa o penal, dependiendo de la cantidad, pero con menos de 28 gramos de todas maneras te detendrían y te presentarían ante el Ministerio Público para poder determinar cuánto estás portando realmente, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una continuidad de la criminalización de las personas usuarias y también se impuso un permiso al autocultivo que es excesivamente burocrático, no tiene sentido, va a desincentivar esta vía de acceso que creemos que debe ser de las más priorizadas por el Estado y además va a retrasarla. Esta podía ser la primera vía de acceso legal, porque si le quitamos el permiso, el día después de que entre en vigor la ley, las personas usuarias ya tendríamos una vía de acceso legal que no requiere esperar a que se arme toda la estructura burocrática necesaria. Ahora vamos a tener que esperar a que se genere toda la estructura necesaria para la emisión de permisos. Entonces seguimos manteniendo el acceso a través únicamente de fuentes ilegales hasta que eso se resuelva, ¿no? Y creo que eso es un error fundamental, incluso en términos de visión de los impactos y alcances de la ley. Y por otro lado, estamos hablando de los impactos que va a tener en las comunidades que hoy se dedican al cultivo de cannabis. Hemos visto en diferentes estados de Estados Unidos que los modelos regulatorios han generado una exclusión de las personas y comunidades más vulneradas por la guerra contra el narcotráfico y por la prohibición, y han tenido que regresar a implementar medidas afirmativas para proteger a estas comunidades. Aquí en México, unas de esas comunidades más afectadas son las comunidades cultivadoras de cannabis, y lo que estamos viendo es un modelo regulatorio que prioriza a la gran industria, a las grandes empresas, al capital nacional y extranjero que ya está listo para cooptar este mercado, que promueve la conformación de un mercado con grandes empresas, con corporativos oligopólicos, lo cual nos genera mucha preocupación porque se mantienen las sanciones penales a quienes se dediquen al cultivo por fuera de la regulación. Entonces, si las comunidades campesinas no pueden acceder a este modelo regulatorio, se quedan como están en la situación en la que están hoy antes de la regulación, mientras que beneficiamos a grandes empresas, ¿no? Entonces, creemos que eso es un asunto sustancial que tiene que ser modificado. Tenemos propuestas muy, muy concretas, y esto también es un tema de salud pública. Hemos visto que es mucho más difícil para el Estado emitir regulaciones sanitarias a empresas de gran tamaño. Lo hemos visto con las empresas de bebidas azucaradas, frente a las cuales el Estado tiene mucha más dificultad de regular la venta de ciertos productos, la calidad, la audiencia a la cual se dirigen, y creemos que todo eso es fundamental en términos de salud pública, por lo cual deberíamos estar priorizando la conformación de un mercado más horizontal y más incluyente. Y bueno, durante la discusión en el Senado se dieron muchos puntos de vista por parte de los senadores. ¿Algo que quieran rescatar, que les han parecido? Bueno, hemos visto un gran cambio entre la votación en el Senado de la minuta pasada, la que llegó a la Cámara de Diputados, y la discusión actual. Sí estamos viendo un momento de modificaciones dentro del contexto electoral de las posturas tanto del PRI, más bien del PRI, porque el PAN se mantuvo básicamente en contra durante todo este tiempo. Y sí nos parece que no han acabado de entender ninguno de los partidos políticos que México está votando por la paz, México está votando por un alto a la violencia, y que la violencia de Estado que se ejerce mediante la prohibición es además catalizador de otras formas de violencia. Y es necesario dar estos pasos, ¿no? Si bien la regulación de la marihuana no resuelve hacia la paz,
no es la solución concreta. Sin dar ese paso va a ser imposible construir un contexto de paz en México en la actualidad, ¿no? Entonces necesitamos que entiendan las y los legisladores y en general aquellos que buscan puestos de elección pública que la ciudadanía sí tenemos un voto a favor de la paz y eso incorpora e incluye la regulación y una transición, alejarnos de políticas basadas en el miedo, en el terror, en la ignorancia y que queremos políticas que dejen de poner al centro plantas y sustancias y que más bien pongan al centro a la ciudadanía, ¿no? Sí, y bueno, muchos senadores y también diputados han mostrado tener muchos tabúes sobre el tema. ¿Cuáles son los tabúes más comunes que ven no solo en ellos, sino en la gente en general? Bueno, yo creo que uno de los grandes tabús o estigmas es sobre qué es lo que pasa cuando eres una persona usuaria de cannabis y en qué te conviertes, ¿no? Y esta noción de la persona drogadicta, casi zombie, ¿no? Y más bien ahí hay que decir, pues las personas usuarias de cannabis somos personas que estamos en todos lados. Seguramente todas y todos conocen a más de una y si no se los han contado es porque por sus propios prejuicios no les tienen la confianza para contárselo. Pero las personas usuarias de cannabis somos trabajadoras, somos cercanas a nuestras familias, hacemos deporte, ¿no? Escuchamos música, somos gente súper diversa. El uso de cannabis no nos define, no nos hace una única cosa o un único tipo de persona. Y otra de las tabúes que salió, sobre todo en la Cámara de Diputados, lo vimos con la participación de esta diputada que habló del viaje de los 4 días, ¿no? Sí. Hay una falta de entendimiento muy grande sobre los efectos del consumo de cannabis. Hay gente que ha llegado a preguntarme si va a haber unicornios si consume cannabis. No, esos no son el tipo de efectos que uno va a sentir, ¿no? Pero también hay una falta, incluso desde ese miedo, acaban alimentando sus propias preocupaciones en el modelo de regulación. Como tienen miedo de los productos de concentrados de THC, los quieren eliminar del modelo regulado. Y nosotros creemos que eso es una equivocación. A nosotros también nos preocupa que se vendan productos con demasiada concentración de THC. Y por eso creemos que se tienen que regular esos productos para poner una regla de cuál es el máximo de concentrado que se pueden vender por dosis, para que la gente pueda saber qué es lo que está consumiendo. Los comestibles y los concentrados ya forman parte del mercado, no los podemos eliminar por desear que no existieran. Son sumamente populares, lo que necesitamos es justamente que entren bajo regulación estatal para que podamos poner algunas reglas de qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con estos productos para priorizar el cuidado a la salud. Entonces, a veces estos miedos lo que hacen es que resulten fomentando justamente lo que más miedo les da, como el caso de esta diputada, ¿no? Y finalmente también en el Senado de la República se habló mucho desde el Partido de Acción Nacional y que no hay detenciones de personas usuarias de cannabis, que eso ya no sucede desde la reforma del 2009. Y a eso yo respondería que desde Reverdecer Colectivo y Elementa acabamos de sacar un informe que se llama Historias de Detención y más del 90% de las personas que aparecen en que contestaron nuestra encuesta por haber sido detenidas por delitos relacionados con drogas fueron detenidas por posesión de marihuana, ¿no? En la mayoría de esos casos lo que pasa es que ni siquiera se registran esas detenciones porque se dan casos de extorsión y abuso de la fuerza y la mayoría de los casos los policías nunca presentan ni siquiera a estas personas ante el Ministerio Público. Entonces ni siquiera hay un registro oficial de la detención, pero sí hay un caso constante de acoso policíaco a las personas usuarias de cannabis, ¿no? Y eso es fundamental entenderlo al momento de pensar la regulación a futuro, porque es uno de los aspectos que tenemos que lograr detener. Sí, como dices, se enfrentan a muchos prejuicios y ustedes como colectivo, además de esto, ¿a qué se han enfrentado por promover el uso de la marihuana y su aceptación?
Bueno, la verdad es que hay muchísimos estigmas. Nosotros como colectivo, quienes integramos la organización, todas y todos nos identificamos como personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas. Y desde ahí es que hablamos y desde ahí es que trabajamos por la construcción de paz en México. Y sin duda hay muchos estigmas, pero también nos hemos encontrado con la posibilidad de abrir conversaciones sumamente interesantes con diversos tipos de comunidades, con funcionarias y funcionarios públicos, y sí vemos que cuando hay apertura a recibir información basada en evidencia científica, en escuchar a otras personas y otras nociones, la mayoría de la gente llega a una conclusión similar, ¿no? Que cuando hay la apertura y el respeto, logramos un entendimiento mucho mayor y que cada vez es más fácil en una enorme diversidad de comunidades entender este tema, ¿no? Y también nosotros trabajamos junto con la red de enlaces nacionales en la búsqueda de personas desaparecidas, y lo que hemos visto con los integrantes de la red es que personas que han perdido a sus familiares o que están en la búsqueda de sus familiares desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico en distintos estados de la República, que muchas veces la gente esperaría que fueran a veces las más prejuiciosas contra las personas usuarias, porque se ha desarrollado una narrativa de que las personas usuarias somos responsables de la violencia por financiar al narcotráfico, ¿no? Son las primeras que entienden que la violencia no está relacionada a las sustancias, que la violencia no está relacionada al mercado ilegal, sino que la violencia está relacionada al actuar del Estado, ¿no? Y que la crisis que estamos viviendo es resultado directo de las acciones del Estado en el marco de esta política y que tiene que ser modificada, ¿no? Y escuchar esos testimonios desde personas que comprenden a profundidad los daños más grandes que ha vivido este país en los últimos 15 años, pues genera por un lado mucha esperanza y por otro lado corrobora la noción de que es necesario dejar atrás la prohibición para poder acercarnos a la construcción de paz. Bueno, ahorita como lo mencionamos anteriormente, la tercer prórroga que se le dio a las cámaras para legislar sobre la reforma se terminó ayer, 30 de abril. Ahorita, ¿qué esperan que venga después de que se cerró el plazo? Estamos pendientes de ver cuál será la reacción de la Corte y si de todas maneras habrá algún tipo de solicitud de prórroga o no. Estamos a la espera de ver si efectivamente se va a abordar en un posible periodo extraordinario el tema de cannabis y tendremos que seguir presionando. Queremos que este tema se avance, si bien tenemos muchas preocupaciones sobre el modelo de regulación que se está discutiendo actualmente. Sí creemos que más vale una regulación perfectible que una prohibición perpetua. Necesitamos avanzar en el proceso legislativo para también poder avanzar en la implementación y en los aprendizajes que eso nos va a dar, y que inevitablemente será necesario regresar a reformar esta ley, probablemente sí, pero necesitamos echarle a andar para poder generar los aprendizajes necesarios para llegar a ese momento nuevamente, ¿no? Entonces, es momento de dejar de retrasar, es momento de presionar a las y los senadores por Twitter, a Monreal, a Américo Villarreal, ¿no? Es momento de escribirles y decirles qué está pasando con la regulación. Queremos saber, queremos que se avance, no más prórrogas, no más retrasos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde nos encontramos. Así es. Muchas gracias por tener esta plática con nosotros. Muchísimas gracias a ti y ojalá podamos seguir platicando en el futuro. Así es, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.